Hola, vamos a continuar con esta poda que veníamos hablando, la poda de los rosales y la poda de los viñedos. Lo primero que vamos a hacer es ver el concepto de tira savia, que es cómo realizar el corte, y después vamos a ver cómo podar un rosal y después cómo podar un parral de patio, no un viñedo para vinificación ni nada por el estilo, sino que un parral de patio. Lo que van a descubrir es que yo hablando me defiendo, pero dibujando no soy muy bueno que digamos. Pero vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que puedan disfrutar y puedan entender esta clase. Así que, bueno, manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a considerar de que lo primero que tenemos que tener en cuenta en el caso de la poda es que nosotros lo que vamos a hacer habitualmente es desviar una rama. Lo que hacemos con la poda es desviar los crecimientos para el lugar que nosotros necesitamos. Entonces nosotros tenemos una rama que probablemente nos esté molestando en una, en una, en una ventana, que nos esté pegando en la ventana o que nos esté generando un daño en un lugar determinado. Entonces la que queremos podar para generar el desvío de esta rama hacia otro sector a donde nosotros nos interese llevarla. A lo mejor esta es la rama, esta es la rama que nos está molestando. Entonces, bueno, lo que hace habitualmente la gente es la corta, sin elegir un punto que se denomina tira savia, ¿no? Sin elegir un punto en la que se produzca una buena cicatriz y no tengamos inconvenientes el día de mañana. Pero bueno, realizando este tipo de podas, ¿qué sucede? La savia que circula por las ramas del árbol se acumula en este punto y no tiene por dónde salir. Entonces genera una gran acumulación de hidratos de carbono y este punto no tiene capacidad de cicatrizar porque hemos cortado en un punto ciego donde no hay una buena posibilidad de cicatrización. ¿Qué sucede? Se acumula gran cantidad de savia y esta savia que se acumula son azúcares. Entonces este punto que no tiene posibilidad de hacer cicatriz se llena de hongos. Y los hongos ingresan, ingresan, ingresan y terminan eliminando el árbol el día de mañana. Si no se llenara de hongos y se produjera alguna especie de cicatriz, que puede llegar a cicatrizar algo de planta, ¿qué va a hacer? Una gran acumulación de savia y de azúcares que la planta no puede manejar, porque la savia, una vez que llegó acá, a este punto, no puede volver. Entonces, ¿qué hace? Una excesiva brotación de ramas, y esto se llama técnicamente escobas de brujas. Son ramas que no están insertadas en el tallo, están insertadas solamente en el último anillo de crecimiento, que años más tarde van a ser ramas gruesas que van a pegar el doble sobre esa ventana que nosotros queríamos salvar, sobre ese muro o sobre ese cable. Entonces, si nosotros no elegimos un punto de corte correcto, vamos a tener este inconveniente de no haber solucionado el tema y tener 10 veces más problemas al año próximo. Entonces hay que elegir el punto de corte correcto. ¿Cómo se elige el punto de corte correcto? Nosotros vamos a venir a la rama que podría tirar para un costado, que es la que consideramos tira savia, y más o menos en la misma línea que sale la rama, por encima de la rama, un poquito por arriba, realizamos el corte. Nosotros realizando este corte, ¿qué logramos? Vamos a eliminar todo esto, que es lo que nos molestaba a nosotros sobre la rama, y lo que logramos es que la savia desvíe. Si nosotros eliminamos, a ver, vamos a terminar de eliminar esto, ¿no? Nosotros eliminamos este punto, lo que vamos a lograr es que la savia que viene por el tallo desvíe, doble.
desvía y sale para allá y fortalece y genera una muy buena cicatriz acá, porque estamos en un punto cercano al cuello de la rama. Cuando esta rama el día de mañana aumente su espesor, porque claro, como la savia va a desviar por acá, va a aumentar su espesor, va a producir la cicatrización y no se va a dar cuenta. Bueno, a ver, logramos el objetivo y no, me sigue pegando en la ventana porque la rama sigue por acá, por este lugar. Bueno, entonces me vengo a esta segunda rama y hago un segundo corte en forma paralela a esta rama. Hago una línea paralela a esta rama. Entonces, ¿qué logro con esto? Logro hacer un segundo desvío. Logro hacer un segundo desvío y la savia va a fortalecer, esto es el concepto de tira savia, va a fortalecer esta rama y se va a producir una buena cicatrización. Y mi ventana, mi cable, lo que estaba acá, lo desvío para un lado y no me va a tocar. Y con este criterio yo tengo una planta sana el día de mañana. Porque podando como se podaba en un punto ciego anteriormente, no se generaba cicatriz. Y no solo que no se generaba cicatriz, sino que se generaba más inconvenientes porque generaba más ramas todavía. Bueno, esto es en un árbol, pero vamos al concepto de un rosal. Yo tengo un rosal y yo tengo el tallo de un rosal. Vamos a suponer con mucha imaginación. No, vamos a hacerlo de nuevo, pues ya salió torcido de entrada. A ver, vamos a intentar hacerlo más recto. Es medio difícil escribir sobre estos sistemas, ¿no? Uno tiene que estar viendo la pantalla muy bien. Bueno, vamos a suponer que este fuese el tallo de un rosal, con mucha imaginación. Yo sé que ustedes son personas que tienen mucha imaginación y me van a poder seguir. Este tallo de rosal tiene, nosotros la poda de rosal, vamos a suponer que estas verdes son yemas. Nosotros en un tallo de un rosal que tiene 1 centímetro, cuando vayamos a podar, vamos a elegir yemas. Porque nosotros vamos a utilizar este mismo concepto de tira savia para podar las yemas. ¿Cómo? Para podar las yemas y generar ramas, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una poda sobre la última yema que tengo arriba. No, vamos a hacerlo sobre esta yemita. Yo tengo que podar esta yema que tengo acá. Entonces, por encima, porque de la del frente me va a generar una rama que toque en la pared, la otra me va a generar un inconveniente. Entonces, yo lo que voy a hacer es, de la yema que yo quiero podar, me voy a ver, si yo hago el concepto de la poda ciega, que era lo que se generaba cuando uno corta como sin elegir el tema del tira savia, ¿qué sucede con las podas ciegas? Esta poda ciega elimina esto. Yo lo que logro con esta poda ciega es una gran acumulación de azúcares acá arriba, de hidratos de carbono, porque no tiene por dónde salir la savia. Gran cantidad de azúcares, y esta gran cantidad de azúcares no hace cicatriz. Y se me empieza a entrar la pudrición, y la pudrición baja, y me termina secando totalmente la rama de ese rosal. Entonces yo, para evitar que esto suceda, voy a utilizar la técnica que habíamos aprendido recién del concepto de tira savia. Acá el concepto de tira savia lo vamos a trabajar de otra forma. Vamos de la yema que yo quiero favorecer el crecimiento, me cruzo al frente. En línea de 90 grados, me cruzo más o menos al frente, subo unos 2 milímetros y de ahí saco un corte a 45 grados de la rama. Este corte es fantástico. ¿Por qué? Porque este corte lo que va a lograr es que la savia que viene ascendiendo se va a acumular acá y va a terminar saliendo por esta yema y va a generar una rama que es la que yo necesito para el futuro crecimiento. Y se produce una muy buena cicatriz. ¿Por qué? Porque acá la savia dobla y humecta todo este sector y genera, eligiendo en este punto de corte, o sea, se van al frente, suben 1 o 2 milímetros y de ahí 45 grados. Acá va a quedar más o menos unos 6-7 milímetros
de largo, les va a quedar desde la yema hacia el punto del corte, y esto va a hacer que cicatrice muy bien y que la savia doble y fortalezca esta rama, que es la que yo necesito fortalecer, y va a ser la más fuerte de todas, porque la rama del frente va a ser más débil y la de más abajo, a medida que me voy alejando del extremo, van a ser ramas más débiles. Entonces, conociendo este concepto, yo puedo tranquilamente podar un rosal que no voy a tener inconvenientes en la producción de mi poda. Entonces, vamos al rosal. Fuimos, compramos un rosal. Y lo que tenemos que hacer en lo posible cuando nosotros compremos un rosal es comprar un rosal que tenga una estructura relativamente abierta, relativamente grande, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo cuando compro un rosal? Vengo, compro un rosal que tenga un pie. Sobre ese pie voy a tener un injerto. Tiene que estar sí o sí injertado, un rosal de buena calidad, porque el pie aporta una parte y el injerto aporta la otra. Estas serían las raíces, ¿no?, de mi rosal, y este sería el injerto. A partir del injerto, lo óptimo es comprar un rosal que tenga 3 ramas equidistantes que, vistas desde arriba, si yo las pudiera ver desde arriba, tendría una rama, 2 ramas y 3 ramas. Esto es lo óptimo, visto desde arriba, es el mejor rosal. Pero habitualmente, yo cuando voy a comprar un rosal, no lo encuentro. ¿Con qué me encuentro? Con que puedo tener un rosal que tenga 2 ramas solamente, ¿no? Desde el punto del injerto, solamente 2 ramas. Entonces, claro, ahí es donde me encuentro yo con un problema. Entonces, lo primero que voy a hacer yo de este rosal es podarlo el primer año, más o menos, a unos 15 centímetros, eligiendo yemas, como son las yemas. Acá tenemos las yemitas, eligiendo yemas que me vayan a producir una apertura de copa más o menos a 15 centímetros de altura desde el punto del injerto, que era este, ¿no? Pero entonces ¿qué sucede? Me falta la tercera rama. Entonces, ¿qué hago? El primer año hago la poda a 15 centímetros, pero por encima de una yema que a mí me interese, hago un corte de aproximadamente 3-4 milímetros con un serruchito, un cortecito solamente. ¿Qué va a hacer ese corte? Ese corte, lo vamos a suponer, lo hacemos acá, por encima de una yema que a mí me interesa que crezca. Acá está la yemita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo acá voy a lograr mi tercer rama, que sería algo parecido a esto. Entonces ahí ya tengo una rama, una estructura bastante equilibrada y lograría a futuro una tercera rama que cubriría más o menos este espacio que yo quiero lograr llenar para tener una más o menos 120 grados, 120 grados y 120 grados. No logré acá 120 grados, pero bueno, después yo voy a buscar una yema que se abra para acá y me genere esa estructura el día de mañana. Entonces yo ya logré abrir la copa. Este es el segundo año, yo logré abrir la copa. Acá no les dibujé la tierra. La tierra, este rosal estaría más o menos ahí, el nivel del suelo. Entonces yo lo que hago, yo dije, bueno, son más o menos 15 centímetros hacia arriba lo que yo necesito lograr para tener este rosal. Entonces este rosal va a tener una yema, esta ramita nueva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, un montón de yemas hacia arriba. Yo más o menos, a mí Grimaldi me dijo que tenía que cortar a 15 centímetros y resulta que los 15 centímetros me dan en una yemita interna que se va a ir para afuera. No, yo lo que tengo que lograr es que mi rosal se abra hacia afuera lo máximo posible. Entonces quiero que esta sea la rama que crezca y que se me vaya hacia arriba y que me haga una buena apertura de copa. Entonces, si Grimaldi me dijo a 15 centímetros, bueno, esta la encontré a 16 centímetros. No va a haber problema y voy a generar cortando por encima de esa yema. Acuérdense, se van al frente, más o menos 45 grados y hacen la apertura de copa.
Acá esta también necesito una yema externa en la parte una yema externa y bueno, elijo una yema que vaya para el lado que a mí me convenga de esa rama. Entonces voy a lograr el crecimiento hacia allá. Y en el tercer caso también lo que voy a hacer es buscar una yema que vaya hacia afuera y me genere el crecimiento hacia afuera, porque mientras más hacia afuera sea el crecimiento, más posibilidades voy a tener yo de lograr una buena apertura de copa. Mientras más abierta sea la copa, más flores va a dar mi rosal y más sano va a ser mi rosal. Bueno, hicimos el corte, logramos estas ramas que van a ser la que más fuerza va a tener, acuérdense, la rama de la punta, ¿no? La que tiene la dominancia apical. Esta rama de la punta, vamos a tomar la del centro, que es la más fácil de manejar. Esta rama de la punta me va a florecer después de la poda que yo le hice en julio, me va a estar haciendo en octubre una hermosa floración. Miren qué lindos grupos. Aquí era una multiflora, o sea que produzco como 4 o 5 pimpollos aquí en la punta. Bueno, perfecto, mi multiflora floreció y esta también viene avanzando para florecer y esta lateral también viene avanzando para florecer. ¿Qué logré? Llegó finales de octubre, tengo una multiflora preciosa, pero no gané la batalla, porque tengo que a finales de octubre, cuando yo voy a recoger, hay que sacar siempre las flores, porque si no sacamos las flores, no tenemos una segunda floración. Nosotros quitando las flores, incentivamos no solo que florezcan las otras, sino que en la misma rama vuelva a florecer. ¿Cómo logramos que en la misma rama vuelva a florecer? Tenemos que cortar por debajo de una hoja que tenga 5 folíolos. ¿Cómo? Sí. La hoja del rosal es compuesta, no es una hoja simple. No es esto la hoja del rosal, que le estoy dibujando ahí. La hoja del rosal tiene folíolos que hace que, bueno, yo les dije que no sabía dibujar, yo les aclaré, no los estafé en ningún momento. Esto sería una bueno, más larga. Y este sería el pecíolo, el cabito de la hoja. Esta sería una hoja de 5 folíolos. Por supuesto que imaginen algo más bonito, ¿no? No esta porquería que les dibujé. Dibujo a Marzo Grimaldi. Nunca hubiese podido hacer esto sería más o menos una hoja de rosal. Y le embarré más todavía por querer arreglarla. Bueno, algo así podría llegar a ser una hoja compuesta de un rosal, ¿no? Si yo no los estafé, yo les dije que no sabía dibujar, así que si entraron a la charla, ya aceptaron las condiciones. Este sería el pecíolo, el cabito de la hoja, y ahí se inserta en el tallo, ¿no? Esa es una hoja compuesta de 5 folíolos. Tienen que cortar por debajo de una hoja de esas, porque también van a encontrar hojas de 3 folíolos, que son estas. La hoja de 3 folíolos es una hoja tremendamente joven que no va a producir una nueva floración. Esta sería la hoja de 3 folíolos. No va a producir una nueva floración. Entonces, ustedes tienen que elegir una hoja de 5 folíolos y cortar por debajo de esa hoja de 5 folíolos. Entonces, bueno, yo me vine y corté por debajo de, acá estamos haciendo el corte por una hoja de 5 folíolos. Entonces, ¿esto qué va a lograr? Cuando yo haya terminado de cortar esta hoja de 5 folíolos, esta otra que venía acá va a iniciar de nuevo la floración, porque estaba tomando la dominancia apical la otra rama y no le permitía florecer. Esta empieza a florecer. Y una vez que yo corté esta rama, va a empezar a florecer esta. Entonces empecé en octubre, ya estoy en noviembre, diciembre. Después de diciembre, cuando yo hice el corte, lo que sucede es que voy a
si yo corté por debajo de una hoja de 5 folíolos, acá había una yemita muy pequeña que es una yema de flor. Esa yema, cuando ya estamos en diciembre, brotó nuevamente y finales de diciembre produce una nueva floración. Y de ahí me vengo a esta otra rama, que fue la que corté también. Y yo cuando hago el corte, elijo una yema externa para que se abra. Y voy a tener una segunda floración en esta segunda rama. Y acá cuando hice el corte también elegí una yema externa por debajo de una hoja de 5 folíolos y tengo la segunda floración. Entonces estoy en febrero, marzo, con las floraciones. Pero resulta que, claro, ya floreció mucho este rosal. Entonces, lo que yo logré es, saco esta la había cortado ya, corto esta, estoy en febrero, marzo, corté, esta ya la había cortado en enero, corto esta, ¿y qué sucede? La segunda yema que viene de aquí hacia abajo va a volver a brotar, porque primero brotó la más alta, entonces voy a tener una tercera floración. Y cuando termine esta floración, la yema de más abajo me va a producir una tercera floración y así sucesivamente yo voy teniendo distintas floraciones. Después viene, cuando corto esta, va a brotar otra de más abajo y me va a hacer una cuarta floración. Y cuando yo corto esta, va a venir otra yema de más abajo y me va a hacer otra. Entonces yo así logro una floración continua y constante de todo el año. Llegó julio del año que viene. Llegó julio, tengo que volver a podar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Para julio del año que viene, yo tenía esta estructura, entonces yo el año que viene lo que voy a hacer es de esta rama que se generó este año, voy a podar a ver. Entonces yo llegó julio. De la poda del año anterior cuento 3 yemas y podo. Todo, saco todo, tiro todo a la basura. Todo esto lo tiro a la basura. Se acabó lo que se daba. Estoy en julio del año siguiente. Voy a estar haciendo la segunda poda. Todo esto vuela. Porque ya es material viejo y es material que probablemente lo haya sacado conjuntamente con las flores, ¿no? Todo esto desaparece. Y acá mi tercer, fíjense, 1, 2, 3 yemas. Mi tercer yema es interna. No, me vengo a una cuarta yema, porque la tercera era interna. Siempre ustedes tienen que seguir eligiendo yemas externas, porque si eligen yemas internas, las ramas se entrecruzan entre sí, no entra sola la copa y nuestro rosal es muy probable que muera. Bueno, julio del año que viene, agosto del año que viene, yo hice mi poda y generé una rama que va a ser, lo vamos a hacer sobre una sola rama, para que, ¿qué pasó acá? Acá cometí un error. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Estos lápices son muy sensibles y muchas veces uno quiere hacer algo y no sale tan como uno quiere. Bueno, vamos a volver a usar el lápiz, ¿no? Entonces generé una rama, lo vamos a hacer sobre esta rama sola. Una rama que me va a florecer en octubre del año que viene. Cuando yo corte esta rama, me va a salir esta segunda rama que me va a ver, vamos a hacer el corte, así no molesta. Hacemos el primer corte en octubre del otro año. Tengo mi segunda rama que vuelve a reflorecer en este momento. Y cuando esta rama haya reflorecido, yo voy a hacer el corte para yo voy a hacer el corte para eliminar esta segunda rama por allá por el mes de noviembre. Mientras tanto, la primera rama que corté
ya generó, como la corté por debajo de una de 5 foliolos, ya me generó un brote nuevo. Pero todavía no terminé con esta rama. Yo esta rama, una vez que corte esta, también va a venir esta y me va a producir flores en sus extremos. Mientras tanto, las demás ramas que yo he cortado van a seguir brotando para producir flores. Entonces, si nosotros cortamos a 3 yemas, vamos a lograr tener 3 ramas muy fuertes que nos van a producir al año siguiente 3 ramas por cada una que corte, ¿no? Porque esto me va a producir las 3 ramas, y estas 3 ramas en sus extremos van a producir, esta había sido la primera, esta va a ser flores primero, esta va a ser flores segundo, esta va a ser flores tercero. Pero no he tenido en cuenta todavía, eso fue del primer sistema, que también de acá me van a salir algunas ramas y de acá me van a salir otras ramas. Entonces, ustedes cortando a 3 yemas del año anterior, en este caso yo corto a 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque la rama externa es esta, porque si yo corto en una interna, me va a salir con mucha fuerza hacia adentro. Y yo no quiero que esta tenga mucha fuerza. Yo quiero que esta rama produzca flores el día de mañana, pero la dominante va a ser la más externa. Entonces así yo logro una floración constante. Corto esta, brota esta y me va a producir flores. Corto esta, brota esta y me va a producir flores. Corto esta y ya la primera que había cortado, como la corté por debajo de una de 5 foliolos, me produce una rosa. Entonces así nosotros logramos una floración constante. Espero lo hayan podido entender, porque me cuesta mucho poder explicarles esto. Pero esa es la forma. Revéanlo al vivero por las dudas, si tienen alguna duda al respecto. Ahora vamos a podar un parral. El parral, una vez que lograron podar las yemas de rosal, va a ser mucho más fácil explicárselo. ¿Cómo es el parral? El parral tiene un cuerpo que sube por la parra y me llega... apreté el botón que no debía apretar. A ver, apreté el botón que no debía apretar por segunda vez. Vamos a intentar no apretarlo más. Mi parral llegó arriba y se bifurca para un lado y para el otro. El primer año yo lo que voy a lograr es solamente una bifurcación de este parral. Y acá van a estar más o menos los alambres que cruzan a 15 o 20 centímetros, que cruzan para desarrollar mi parral. A ver, los alambres los vamos a hacer de otro color, así no se les complica. Bueno, imaginen que están los alambres ahí, porque si no después se me va a complicar explicarles el resto. Yo lo que logro en los 2 o 3 primeros años, yo no quiero comer uva. Yo lo que logro es copiar esta estructura del parral. Una vez que yo copie esta estructura del parral, voy a tener ramitas laterales que me van a salir por estas son ramas, ¿no? Ramitas laterales que van a salir copiando que van a salir de la rama madre. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a dejar una sola, estas son las ramitas que crecieron, pero les voy a dejar una sola para que ustedes tengan una teoría de la teoría. No, les voy a dejar 3 directamente. ¿Cómo se puede ver? Yo lo que voy a hacer acá en este caso es contar las yemas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Acá no elijo la yema más externa, ni la más interna, porque como yo lo puedo doblar a esto para que siga por los alambres, no hay problema. Yo acá lo que voy a hacer es cortar siempre a 2 yemas. Dejo solamente 2 yemitas. Estas 2 yemas, estoy hablando de un parral de uva negra. En un parral de uva blanca puede ser a 3 yemas o hasta 4 yemas, ¿no?
Bueno, yo logré en un parral de uva negra y les voy a mostrar el de la punta. Esta yema me va a producir una rama muy larga que va a ser una rama cargadora y una rama más corta que va a cargar un poco menos. Pero la rama larga es la que me va a cargar gran cantidad de uva y esta me va a cargar algo de uva también, pero no tanto. Entonces, ese pasó el año, yo esta rama le hice copiar la forma del alambrado y el año siguiente, ¿qué hago yo? A la segunda yema la elimino por completo. Cuando ya me comí toda la uva, julio del año que viene, la elimino por completo. ¿Y qué me va a quedar? Ese era el cargador. Me va a quedar lo que técnicamente se llama pitón. El pitón es el más cercano a la base y en el pitón también yo tengo todas las yemitas y lo que voy a hacer a este mismo pitón que quedó, podarlo nuevamente a 2 yemas. Estas 2 yemas me van a producir una rama que es cargadora, que se me va a llenar de uvas, y otro pitón que va a tener menos uvas y va a ser más corto. Entonces, el año siguiente, yo me comí la uva, ¿qué hago? A la rama más lejana le elimino por completo. Y cuento 1, 2 yemitas y hago el corte. ¿Qué hago con este corte? Este es el tercer año. O sea, eliminé esta rama completa. Eliminé totalmente esta rama cargadora completa y podé acá a 2 yemitas. Estas 2 yemitas me van a generar una rama cargadora grande que cargue de nuevo y un pitón cortito que va a cargar algo. Vuelvo de nuevo y si esto lo hacen en esta rama y también lo hacen en esta otra rama, van a tener un cargador y un pitón, un cargador y un pitón. Al cargador al otro año lo eliminan, al otro año lo eliminan y así se poda nuestro parra. Espero que les haya servido y siempre poden parras de uva negra a 2 yemas. Y en una parra de uva blanca podrían podar a 3 yemas, pero teniendo en cuenta siempre que quede un pitón corto. El corto va a tener 2 yemas en la negra y 3 yemas en la uva blanca. Y siempre las 2 últimas, los cargadores, se eliminan y queda el pitón. Espero que lo hayan podido entender bien. He hecho todo el esfuerzo para dibujar lo mejor posible, pero vamos a intentar que quede así. Muchas gracias y nos vemos en otra próxima clase.